Eh, o sea, nada, uno ve un principio y después lo que hace empieza a analizar infinidad de casos, ¿sí? Si quieren en particular, nada, uno le saca un montón de jugos, pero por ejemplo, cuando da ciclo de Carnot es un proceso en particular, ¿sí? Entonces, no es que el contenido es muchísimo porque tengo muchas cosas para analizar y cada uno de esos ejemplos o procesos o cuando está asociado al segundo principio me da información que me sirve, ¿sí? Eh, Así que bueno, vamos a tratar de centralizarlo en dos o tres cosas que son importantes, que por ahí les puede llegar a costar, y las tratamos de discutir y como siempre charlar a ver qué entienden. Se supone ya más o menos las tienen vistas. Y, ¿cómo es? Eh, y avanzamos sobre eso. Y el lunes, eh, yo tengo, bueno, el lunes no tenía pensado, pero bueno, ayer se me complicó, tuve que tomar finales, tenía 20 y pico de finales en la otra facultad, así que se me complicó muchísimo ayer. No, nunca sale como uno espera, y menos en formato virtual. Eh, entonces la idea del lunes sería dar un repaso de ondas, ¿sí? Hasta 10 menos 10, que yo a las 10 tengo la primera clase, la presentación de Física 2 también, así que bueno, así que sigo como un continuo de Física 2. Bueno, hoy, entonces, el otro día quedamos con segundo principio y todas las cosas colaterales o previas al primer principio de la termodinámica. ¿Cuál es la cuestión o el espíritu del segundo principio? Porque yo trato de que piensen en esas cosas. Independientemente, ustedes tienen todos los videos de Marcos, pueden mirarlo completo, mucho más completo porque él tuvo mucho más tiempo para darlo, muchísimo más tiempo de lo que pudimos hacer nosotros, es un curso de repaso. Pero ¿cuál es la cuestión del segundo principio? ¿Por qué es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu del segundo principio de la termodinámica? O sea, el espíritu del primer principio de la termodinámica es básicamente la conservación de la energía de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cuál es el espíritu? O sea, ¿cuál es la necesidad que nos muestra o cuál es el espíritu que trata de introducir el segundo principio de la termodinámica? A ver si lo pensaba de esa manera. Hola, Yair. Hola, Janina, creo que era, ¿no? No sé quién más quedó. Hola. Hola. Entonces, ¿cuál sería el espíritu del segundo principio? Básicamente, si quieren, lo podemos pensar así. El segundo principio de la termodinámica nos marca, si quieren, de alguna manera un límite que no fija el primer principio de la termodinámica. ¿Sí? El primer principio de la termodinámica, que habla de conservación de energía, nos da unas relaciones entre quién? Variación de energía interna, trabajo y calor. Pero no impone ningún tipo de límite a esas transferencias, si quieren pensarlo de esta manera. ¿Sí? Describe de alguna manera, pero no impone límites a esas transferencias. O sea, según el primer principio, yo podría, si no, como no tiene ningún tipo de limitación, transferir íntegramente calor en trabajo o trabajo en calor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la idea del segundo principio es, de alguna manera, fijar límites a esos procesos de transferencia. O sea, básicamente no necesitaría el primer principio si hablásemos de transferir trabajo en calor. Eso lo puedo hacer íntegramente. Yo puedo tener un pistón y transformar íntegramente a través del rozamiento, si me asegurara y fuera todo ideal, puedo transferir íntegramente ese trabajo en forma de calor. Pero lo que sí seguro no puedo hacer es transferir íntegramente calor en formas de trabajo. Íntegramente. ¿Sí? Entonces, el segundo principio de la termodinámica lo que está evaluando es eso, poniéndole límites o restricciones a estos procesos de transferencia de energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habían pensado de esa manera? Buenísimo. Hay, lo puedo decir, pero si no lo vamos a mostrar. Esta parte me gusta hacerla con los dibujitos. ¿Alguien había escrito algo? Laura.
Esta idea de que es posible transferir o todo el trabajo, pasarlo o transferirlo íntegramente de una forma de calor es cierta, es posible, pero no al revés, o sea, no transferir calor íntegramente en trabajo. Tiene un ejemplito, yo lo voy a tratar de mantener con algunos gráficos estas ideas. Es decir, que si yo tengo, esto se puede pensar fácilmente, si yo tengo dos focos, ¿no? Que yo puedo llamar T2 y T3, con la condición de que ahora vamos a ver un foco que tiene la temperatura T1 sea menor que la temperatura del foco T2, este foco T1 sea menor que T3. Entonces, si yo tengo este foco acá a una temperatura T1, yo podría sacar, según ese criterio, ¿sí? Si fuese válido, ¿no? Que yo pueda transformar íntegramente calor en trabajo, yo podría sacar calor de los focos del entorno, ¿no? Del entorno T1, que son infinitos. Si pienso en un universo, digo, yo puedo tener infinitos focos a temperatura mayor que el mío, ¿sí? Podría sacar calor y transformarlo en trabajo todos, ¿sí? Y lo que tendría básicamente es una máquina de movimiento perpetuo, porque siempre podría estar sacando, ¿sí? Energía en forma de calor de un foco que esté a mayor temperatura del entorno, y el entorno es infinitamente grande al lado de mi sistema. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría obtener una máquina de movimiento, sí, o sea, perpetuo, y esto por las dimensiones de los reservorios involucrados. No sé si se entiende la idea. Más o menos. Habiliten el micrófono, en serio, por favor, déjenlo habilitado, a mí no me molesta si quieren comentar. De hecho, prefiero que lo comenten. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, un segundito, a ver si puedo abrir más. Entonces, ese ejemplo tan básico, tan burdo, nos demuestra el hecho de que no puedo, o sea, no puedo agarrar calor y transformarlo íntegramente en forma de trabajo. O sea, distintas formas de energía son distintas formas de transferir energía, pero no puedo hacerlo íntegramente. Porque si estoy pensando a las dimensiones y la cantidad de reservorios que puedo tener, podría estar teniendo una máquina que estaría obteniendo trabajo siempre de manera indefinida. Ahí nace, en estas circunstancias, en esta idea, en este espíritu, nacen los postulados del segundo principio de la termodinámica. ¿Sí? En realidad, nacen, los piensan en términos de máquinas, ¿no? O sea, en realidad cuando uno se pone en el contexto de la época en que fueron enunciados, Clausius y Kelvin, o Kelvin y Clausius, los enunciaron pensando en máquinas de vapor. O sea, es muy loco que los tipos hayan pensado en la época de las máquinas de vapor estos principios. ¿Sí? ¿Cómo es? Vamos a decir los textuales para no confundirme, porque yo se los leo textuales, porque si no, alguna palabra no quiero decir de manera incorrecta. ¿Qué dicen estos postulados? Vamos a ir primero por el enunciado que hace Kelvin. Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transformar en trabajo el calor extraído de una fuente con la misma temperatura en todos sus puntos. ¿Sí? Ese es el enunciado de Lord Kelvin. Básicamente está diciendo que esto que dijimos recién, no puedo transformar el calor extraído de una fuente todo en trabajo. ¿Sí? Y le pide, creo que este es el enunciado original, le pide que la fuente o foco de la cual extrae la temperatura tenga todos los puntos a la misma temperatura. ¿Sí? Nosotros ya en nuestro modelo mental, un foco fuente, listo, es algo enorme, es un reservorio enorme, en donde todos sus puntos tienen la misma temperatura. El tipo está pensando básicamente decir, bueno, tengo un foco enorme, pero puede ser que no esté la temperatura en todos los puntos de ese foco, la temperatura no esté igual. Entonces habría transferencia de calor interna, bueno, hay un montón de cosas, de procesos que él no quiere que estén involucrados. Entonces dice, no, todo mi foco, el cual entrega calor, ¿sí? Y lo quiero transferir en forma de trabajo, y no puedo, está todo ese foco a la misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Bien. El segundo enunciado, o el segundo que es el enunciado de Clausius, dice algo así. Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado sea transferir calor de un cuerpo a una temperatura dada a un cuerpo a una temperatura mayor. O sea, básicamente no hay forma que pueda transferir íntegramente, o sea, transferir o único resultado, dice él, ¿sí? Transferir energía en forma de calor de un foco de menor temperatura a uno de mayor temperatura, más cristiano, por así decirlo. ¿Sí? Ese es el enunciado de Clausius. Creo que anda, algunas veces pueden encontrar otro enunciado que se los voy a dar, o se los voy a decir, que dice algo así. Si el calor fluye por conducción de un cuerpo A otro B, es imposible una transformación cuyo resultado final sea transferir calor de B hacia A. Si fluye naturalmente del cuerpo A, que está a mayor temperatura que el cuerpo B, fluye de A hacia B, no se puede dar naturalmente la transferencia en forma de calor de B hacia A, en sentido inverso. Este enunciado, lo que tiene, cuando se lo enuncia así, lo que tiene escondido en el fondo es hablar de la irreversibilidad o reversibilidad de los procesos. ¿Sí? Ese enunciado tiene asociada el concepto de reversibilidad o irreversibilidad de los procesos. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Bien. Déjenme que dé vuelta a la hoja porque me acordé una cosa que les quería decir o preguntar. Eso mismo que no me quería olvidar, pero me acordé por suerte. A veces me olvido, anoto para que no se me escape nada de las cosas que le quiero comentar que son importantes. Parte de la gracia que tienen estos enunciados, si quieren decirle la gracia, es que muestran, la palabra es extraña, pero muestran una falta de simetría, o estos enunciados tratan de mostrar un comportamiento no simétrico entre el trabajo y el calor. ¿Sí? No hay simetría entre trabajo. O sea, en general uno cuando enuncia el primer principio, por alguna razón extraña, todo el mundo le asigna un carácter simétrico a los procesos de trabajo y calor, o procesos asociados al trabajo o asociados a transferencia de energía en forma de calor. ¿Sí? Y la otra cosa que tienen asociada es lo que dijimos recién, la palabra de estos enunciados, o lo que tienen asociado implícitamente, aunque no lo decimos, es el proceso o los grados de irreversibilidad de los procesos. Si un proceso es reversible o irreversible. Sobre todo el segundo enunciado. Es fácil de ver que si transfiero energía en forma de calor del foco 1 al foco 2, o sea, básicamente, nada, cuando uno empieza a hacer los dibujitos, se da cuenta de eso naturalmente. Tengo un foco T1 o un reservorio T2. Si el calor fluye naturalmente en esta dirección, ¿sí? Porque T2 es mayor que T1, yo ya sé que no tengo o no hay reversibilidad y no puedo lograr esto. ¿No? Entonces, de algún modo me está hablando de un grado de reversibilidad de ese proceso. O en este caso, que es irreversible naturalmente. ¿Sí? Entonces, esos principios, además de ponerle límites a esas transferencias, ¿sí? Que nos da el primer principio de termodinámica, también de alguna manera me están introduciendo escondido ahí el concepto de reversibilidad y irreversibilidad, y también que no hay un comportamiento simétrico entre el trabajo y el calor. ¿Sí? O sea, son formas de transferir energía, son formas distintas de transferir energía, pero en realidad nosotros no sé por qué naturalmente hacemos la idea que tienen un comportamiento simétrico y no lo tienen. ¿Sí? Dicho eso, la pregunta siguiente que yo podría hacerle, que ya me imagino la saben, pero la cuestión es justificarla de alguna manera, es decir, ¿son equivalentes estos enunciados, estos postulados del segundo principio de la termodinámica? Yo espero ver qué me dicen.
Sí, son equivalentes. Claramente tienen que decir lo mismo. Si no dijeran lo mismo, estaríamos en un problema terrible con la termodinámica. ¿Sí? Yo les busqué algún tipo de demostración para entender esto mediante procesos, ¿sí? Para ver que los postulados son equivalentes. Eso lo hice porque Marco lo hizo y también es todo un proceso que uno, como para cerrar las ideas en sí. ¿Sí? No me dediqué tanto a analizar procesos en particular, no sé, o sea, cosas que ustedes pueden analizar si entienden la idea de lo que están haciendo, pero sí enfocarme en lo global. Entonces, ambos enunciados son equivalentes. E históricamente lo que uno busca es decir, bueno, tengo que justificar que son equivalentes. No puedo decir, en la física justificamos eso. ¿Sí? La idea, o la mayoría, creo que, no sé, yo no recuerdo haber visto en ningún lado otra forma. En principio, cuando uno ve los libros de física 2 tradicionales, la forma de justificar la equivalencia es al revés, ¿no? Es decir, bueno, si no vale uno, no vale el otro, estrictamente. Entonces, es fácil arrancar para justificar la equivalencia en una dirección. Es muy fácil decir, bueno, si no vale el postulado de Kelvin, no vale el de Clausius. ¿Sí? Entonces, vamos a pensarlo de alguna manera en esos términos. Pues es fácil esta idea. Después la vuelta no es tan fácil de hacer. O hay distintas formas de hacerlo, yo elegí una en particular. Entonces, imagínense que tengo un foco a una temperatura T2 y otro foco a una temperatura T1 menor. No, creo que elegí el revés yo. Soy muy molesto y sigo lo que escribí porque no quiero hacer mezcla de subíndices, porque después cuando uno mezcla subíndices hace más lío del que debería. Entonces quiero ser bastante preciso cómo lo elegí para no hacer lío. T1 y T2. La condición de que T2 sea mayor que T1. ¿Sí? Bien. Si el postulado de Kelvin no fuese cierto, ¿qué estaríamos diciendo? Que podía tener como único resultado transferir íntegramente o transformar íntegramente trabajo en calor, ¿no? Bien. Imagínense que yo saco calor del foco 1, una cantidad de calor, y la puedo transformar en trabajo, ¿no? Porque estoy negando el postulado de Kelvin. Si el postulado de Kelvin no funciona, yo podría, lo dibujé así por tratar de entenderlo con un diagrama que a veces es más fácil de verlo. Yo podría sacar una cantidad de trabajo en una cantidad de calor Q1 del foco 1, transformarlo en trabajo, y esta máquina o esta cosa rara que hace trabajo, la puedo volver a transformar en calor, ¿no? Íntegramente, porque nadie me niega, o sea, no hay nada que me niegue que yo pueda transformar íntegramente trabajo en calor. El problema es al revés. Entonces, yo podría volver a transformar todo ese trabajo en calor y dárselo al foco T2, que tiene mayor temperatura. Entonces, el resultado global de este proceso, ¿qué es? Que le estoy transfiriendo energía, ¿sí?, en forma de calor de un foco frío a un foco caliente. Eso viola el postulado de Clausius. O sea que está claro que si no se cumple el postulado de Darth Vader, no, de Lord Vader, no, de Lord Kelvin, no se cumple el de Clausius. ¿Sí? ¿Estamos? Esta semana estamos con Disney Channel, Sí, perfecto. así que es todo Star Wars. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende seguro? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, ¿los demás entienden o no entienden, che? ¿Están Sí, sí. callados ahí? ¿Laura? Sí, sí. Sí, sí. ¿Me falta alguno? No sé. Joaquín, Janina. Bien, buenísimo. Pueden, o sea, hablen en serio. A mí me siento más como una clase real si ustedes están con el micrófono abierto y me interrumpen todas las veces posible, que así hablando sola como un loco malo, no.
Bien. Dicho esto, entendemos entonces la demostración en un sentido. Perfecto. Si la entienden, sería perfecto. ¿Sí? Ahora queremos demostrar la equivalencia entre los postulados en otro sentido. Es decir, no vale el postulado de Clausius, entonces no tendría que valer el postulado de Kelvin. ¿Sí? Bueno, esta parte es bastante molesta. En general en los libros lo que hacen es esperar, tirar, o sea, de distintas maneras, pero en general todos los libros lo que hacen es introducir algunos conceptos antes y después demostrar la vuelta en la equivalencia de los postulados. No sé dónde están leyendo el tema. El libro que lo tiene de manera excelente el desarrollo de toda esta parte termodinámica es el Fermi. El problema es que tiene un lenguaje que Fermi se ve que escribía muy complejo. No tiene sencillez en el lenguaje. No sé si intentaron leerlo. Franco, No, yo no. ¿no? No, nunca. No, tampoco. Bueno, el libro es excelente. Lo que pasa tiene contenido en unas 70 hojas, no sé cuántas hojas son, lo tengo por ahí, toda la termodinámica que vos en los otros libros ves en una cantidad enorme de hojas. Lo que pasa es que cada palabra que dice el tipo tiene un peso muy grande. Entonces hay que prestarle muchísima atención y probablemente al ser un libro viejo no tiene un lenguaje moderno, pero tiene todo y está perfecto el libro, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, si quieren, si ya leyeron Termo y ven que no se complican cuando lo arrancan a leer, peguen la releída del Fermi. ¿Sí? El libro de Enrico Fermi, fabuloso. Entonces, decíamos, queremos demostrar la equivalencia entre el postulado de Clausius y de Kelvin, para que queremos hacer la vuelta para demostrar la equivalencia entre los postulados, pero antes de poder hacerlo, vamos a introducir algunos cuantos conceptos. ¿Sí? Para poder seguir avanzando, que son conceptos que uso. Básicamente la idea es introducir la idea de máquina térmica, ¿sí? No sé si oyeron, o sea, todo el mundo, siempre hablamos del concepto de máquina térmica, y la máquina térmica ahora para nosotros tiene infinitas formas. Lo que pasa en 1700, 1800 era una máquina de vapor, para el pobre Lord Kelvin era una máquina de vapor, y se llama máquina térmica. Pero una máquina térmica, ¿qué es? Conceptualmente es un dispositivo cíclico, ¿sí? Cuyo único objetivo es transformar la máxima cantidad de calor posible en trabajo. ¿Sí? Básicamente, entonces, una máquina térmica es un dispositivo que opera cíclicamente y que todo lo que quiere hacer es, básicamente, queremos sacar todo el jugo posible y que pueda transferir, agarre toda la cantidad de calor que pueda, y esa es la mayor cantidad que le saque un foco, lo transfiera íntegramente en trabajo. Sabemos que eso no es posible, entonces, pero básicamente, cuanto mejor sea la máquina, más transforma calor en trabajo. ¿Sí? Esto hago un paréntesis, aunque no sea estrictamente con todas las salvedades que pueden tener. Nosotros estamos acostumbrados ahora a todas las máquinas que vemos, no son máquinas de vapor, son máquinas eléctricas. ¿Sí? Pueden mirar, es muy interesante mirar la evolución de cómo han ido avanzando los rendimientos, que ahora vamos a ver la idea de rendimiento, ¿no? Cómo han ido avanzando los rendimientos de las máquinas eléctricas. De hecho, si ustedes meten mano a la computadora, miran las computadoras, esto es una nota de color, pero ustedes pueden ver los transformadores del rendimiento. O sea, cuando uno compra una computadora, los transformadores se pagan distintos. Si ustedes prestan atención, los transformadores de la computadora dicen plus, plus más, dorado o plateado. ¿Sí? Eso es el rendimiento que tiene el transformador. ¿Qué tan bueno es el transformador? Los dorados creo que son desde arriba del 95%. No es un rendimiento estricto del 95%, no es que transforme íntegramente. Esto, igual búsquenlo después como nota de color para mirarlo. Los rendimientos de cualquier máquina eléctrica, miren el rendimiento, si quieren, como para tener una idea o llevarla a la realidad, miren el rendimiento de los aire acondicionados. O sea, esto se lo estoy comentando a modo de nota, insisto, no le demos formalismo a esto, sino una nota de color, para entender cómo ha ido avanzando esto y cómo lo lleva a la realidad o aplicaciones.
Ustedes pueden mirar los aire acondicionados, los tradicionales aires acondicionados y los que se venden ahora, que son un poquito más caros, se llaman inverter, cómo ha mejorado el rendimiento y cómo es el rendimiento distinto en uno y en otro. O sea, el principio de funcionamiento es distinto y el rendimiento de esas máquinas, que son máquinas eléctricas básicamente, pero lo podría considerar, lo podría llevar la modelización, salvando de todo el proceso de saco energía de una fuente eléctrica, transforma en calor, todo eso. Cómo mejorar los rendimientos de las máquinas a combustión. ¿Sí? Uno puede buscar cómo ha cambiado eso. O sea, insisto, los motores eléctricos originalmente, si ustedes miran el rendimiento de un ciclo tradicional de combustión era del 8%, 12%. En el ciclo diésel creo que era el que más rendía, y no es chiste que uno escucha siempre que los autos diésel rinden más, es cierto, ¿sí? Pero los rendimientos originalmente eran bajísimos de los ciclos. Entonces, sin introducir la idea todavía, les digo, para después llevarlo a la realidad, porque ya tienen un concepto del tema, búsquenlo para ver cómo se ha ido cambiando históricamente. Dicho eso, volvemos a las famosas máquinas térmicas. Una máquina térmica para nosotros, que es el esquema tradicional de una máquina térmica, tenemos un foco, ¿sí? A una temperatura T1, nosotros siempre vamos así, una máquina térmica, la cual adquiere energía en forma de calor, que yo lo llamé calor absorbido, ¿sí? Me gusta usar la palabra absorbido o cedido y ahora van a ver por qué. Parte de esa energía, la máquina térmica logra transformarla en trabajo, y parte de esa energía la pierde, ¿sí? Y la termina transfiriendo en forma de calor al foco que tiene una temperatura T2. Obviamente en todo esto, como estoy analizando otro problemita, acá estoy viendo que claramente T1 es mayor que T2, ¿no? Bien, dicho eso, ese es el esquema, si quieren, general de una máquina térmica. Conociendo ese esquema en general, e independientemente del tipo de proceso o de lo que yo esté analizando, puedo definir el rendimiento de una máquina térmica. Para hacer eso no necesito nada más que el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Es una definición general, o vamos a llegar a una definición general. O sea, con solamente escribir el primer principio, digo, bueno, la variación de energía es igual a ¿quién? A calor más trabajo, ¿no? A veces por abuso del lenguaje hablo de calor, estrictamente de trabajo, ¿sí? Si es un proceso cíclico, la variación de energía interna del sistema parte de un estado inicial, hace todo un proceso y vuelve al mismo estado inicial. Entonces, como es la energía interna, y la energía interna no evalúa cosas, salvo cosas que sean, si lo pienso en un gas, es más fácil de pensarlo como un gas ideal, pero no tiene por qué serlo. O sea, si agarro un sistema, agarro las moléculas, tenía una cierta energía interna, doy toda la vuelta, hago todo un proceso y vuelvo al mismo estado, todas las moléculas vuelven a tener estrictamente en promedio la misma energía interna, ¿sí? O sea que la variación de energía interna tiene que dar cero en un proceso cíclico, ¿sí? Una máquina térmica opera en un proceso cíclico. Dicho eso, les voy a aclarar por qué el lenguaje absorbido y cedido. Porque se está focalizando, se está centrando el análisis en la máquina, ¿sí? Por eso a veces se usa, es distinto para mí usar foco frío y foco caliente, temperatura del foco frío y temperatura del foco caliente, que usar lenguaje calor absorbido y calor cedido, porque estoy hablando del calor que absorbe la máquina, el calor que cede la máquina y el trabajo que hace la máquina. Entonces, en esa forma de pensar, mi análisis se centra en la máquina térmica. Soy molesto con estas cosas, pero me parece que valen siempre la pena prestar atención en dónde estoy focalizando mi análisis, ¿sí? En este caso, cuando uso ese lenguaje, lo estoy focalizando en la máquina térmica. Entonces, estoy analizando el primer principio en la máquina térmica, ¿sí?
que la máquina térmica tiene, o sea, siempre tengo lo que se dice una sustancia de trabajo en la máquina térmica. Puede ser un gas ideal, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser vapor. No sé, las viejas máquinas térmicas tienen agua y vapor de agua, coexistiendo probablemente. Entonces, dicho esto, ya sabemos que, para conservar la misma nomenclatura que yo usé, trabajo es menos calor, ¿no? O sea que en este caso sería menos el calor cedido, ¿sí? Que es el estado menos el calor absorbido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué les parece a ustedes? Y ahora solamente me queda imponer la condición, definir. Lo cual la condición es bastante sensata, ¿no? Definir el rendimiento como que básicamente el trabajo que puedo realizar sobre el calor absorbido. Es decir, nada, ¿cuánto pude transformar el trabajo en función del calor que absorbí? Cuanto más pueda esa relación se parezca más, ¿sí? Ese cociente sea más parecido a 1, es mejor el rendimiento de mi máquina térmica. Entonces, voy a definir, acá no hay nada extraño, lo defino de alguna manera, defino el rendimiento como ¿quién? Como el trabajo sobre el calor absorbido. El trabajo que realiza la máquina sobre el calor que absorbe la máquina. Si doy vuelta a esto, con signo menos, esto sería calor absorbido menos el calor cedido sobre el calor absorbido, ¿sí? O sea que el rendimiento termina siendo 1 menos, voy a escribirlo así para que se note más la Q, calor cedido sobre calor absorbido. ¿Estamos ahí? Entonces, ahí, con la definición de la máquina térmica, aparece un nuevo enunciado, ¿sí? Un nuevo postulado para enunciar el segundo principio de la termodinámica. Otro enunciado de Lord Kelvin, ¿sí? Que dice que es imposible que una máquina térmica funcione cíclicamente sin producir ningún otro efecto que extraer el calor de un solo foco realizando una cantidad de trabajo equivalente. Ahí volvió a renunciar su postulado, Kelvin, pero en términos de una máquina térmica. Dice, no hay forma que ninguna máquina térmica haga un proceso cíclico y cuyo único objetivo sea, o el único resultado de la máquina es que transfiera todo el calor absorbido en trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso se conoce habitualmente como el enunciado del segundo principio de las máquinas térmicas. ¿Sí? Vuelve a enunciar el Kelvin el segundo principio de la termodinámica, pero pensándolo ya en términos de una máquina térmica. Ya mete la palabra cíclico que antes no estaba, ¿no? Bien. ¿Vamos hasta ahí o no? Uy, lo fundo mal. Sí, sí. Antes de volver a lo que nuestro objetivo, arrancamos con ese objetivo, pero mientras tanto vamos aprendiendo cosas en el camino, que era tratar de demostrar la equivalencia entre los postulados, necesitamos ver algo muy particular, ¿sí? Lo que se llama un proceso en particular que se llama ciclo de Carnot. O sea, nada, definimos máquinas térmicas, listo, ya está. Las máquinas térmicas son cosas que operan cíclicamente. Existen montones de procesos o diagramas de procesos o procesos, porque en realidad el diagrama es una representación, pero por ahí nos sirve la idea. Existen un montón de procesos asociados a máquinas térmicas que funcionan cíclicamente. El más conocido de todos, ¿quién es? Lo que nosotros conocemos como ciclo de Carnot. ¿Por qué es tan famoso? Porque lo usamos para mostrar un montón de cosas. ¿Sí? Y también nos impone algún límite a los procesos cíclicos. ¿Sí? Nos impone un límite de rendimiento a los procesos cíclicos. Entonces, el ciclo de Carnot lo que hace es
una máquina térmica que opera cíclicamente entre dos focos, ¿no? ¿Sí? Y en ese proceso se ven involucrados una expansión isotérmica y una compresión isotérmica y dos procesos adiabáticos, ¿no? De alguna manera. Había pensado alguna preguntita para esto. Básicamente, en realidad, no tiene mucha gracia, pero digo, el ciclo de Carnot es un primer proceso que uno analiza para ver que no puedo, en un ciclo explícito, que no puedo transferir íntegramente, ¿sí?, calor y transformarlo en trabajo. Yo ya sé, el postulado me lo enuncia, ¿sí?, los dos postulados, si yo les creo que todavía no terminé de mostrarlos, pero el ciclo de Carnot, cuando analizo el rendimiento en un ciclo de Carnot, me permite ver eso muy fácilmente, ¿sí? Entonces, el ciclo de Carnot, vamos a intentar que el dibujo me salga lo mejor posible. Es muy fácil de representarlo en un diagrama PV, ¿no? Esta es la parte difícil, que yo lo dibuje bien. Y ya no. Vamos a vuelta. Me van a tener que tener paciencia. Aunque no lo crean, no es lo mismo que dibujar una hoja. Buah. Y vamos a cruzarlo. Ustedes ya lo conocen el dibujo mejor que yo. Que sepan disculpar los errores, pero no es fácil dibujar en la tableta. ¿Sí? Punto 1, 2, 3, uy. 4. Esto es yo le voy a poner TA, la voy a llamar a esta, de T de absorber, ¿no? Y este es TC, porque son en las isotermas que se absorbe OCC de calor, ¿sí? Energía en forma de calor. Y estos son los procesos adiabáticos, ¿no? Entonces, entre 1 y 2, lo que tengo es una expansión isotérmica. Díganme si estoy redundando mucho. Expansión isotérmica. Acá, entre 2 y 3, tengo una expansión adiabática, ¿no? Entre 3 y 4, que tengo una compresión isotérmica. Ciclo va así, así, y vuelve desde 4 hasta 1, y tengo una ¿qué? Una compresión adiabática, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿sí? Nada, el ciclo consta de, básicamente es un proceso que va mediante una expansión isotérmica desde 1 hasta 2, una expansión adiabática de 2 a 3, regresa, tiene una compresión isotérmica entre 3 y 4, y después tiene una compresión adiabática entre 4 y 1. Ese es el ciclo que describe la máquina de Carnot. Cada punto, para no llenar el gráfico, ustedes lo recontra conocen, para no llenar de porquerías el gráfico, lo que vamos a hacer es pensar que cada punto tiene, uno le puede asociar una presión, volumen y temperatura, ¿no? Si pienso en un gas ideal es mucho más fácil. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, el punto P1 lo voy a caracterizar por, para anotarlo acá, el punto P1 va a tener una presión 1, un volumen 1 y la temperatura T sub A. Sí, Laura. Yo tengo una consulta un poco tonta. No hay consultas tontas, dígame. Bien, porque yo este ciclo tengo una consulta con el proceso de B a C, de 2 a 3,
que es un proceso adiabático. Yo Una sé que, expansión adiabática. expansión adiabática. Y, por ejemplo, la expansión de 1 a 2, que es intuitivo que sea isotérmica, porque está sobre la misma línea de temperatura, no es tan intuitivo con lo que es adiabático. Eso lo pienso porque o sea, el experimento lo realicé en un cilindro aislado, o cómo lo Me justifico. parece que tenés que pensarlo al revés. O sea, uno no puede justificar este proceso. Este proceso lo propuso Carnot así, es así. Él propone un Ah, ciclo que bien, tiene estas características. 2 isotermas y 2 adiabáticas. Lo que bien, hacen los libros es después hacerte el dibujo para entender el proceso, para representar eso, básicamente. claro, Pero no hay un justificativo, es decir, no hay una razón. El tipo pensó y propuso y dice, bueno, tengo un proceso de este tipo, que consta de 2 isotermas y 2 adiabáticas. ¿Sí? Y analizo ese bien, proceso en particular. Eh, Está claro esto por decir, no es intuitivo. No es intuitivo porque uno lo propone ese proceso ya. O sea, si uno no se lo dice, podría elegir entre 2 y 3, nada, infinidad de procesos distintos. claro. ¿Sí? Podría no ser Sí, sí, adiabático, podría ser cualquier otra cosa. Podría elegir un perfecto. proceso que esté a presión constante y para volumen constante, o primero a volumen constante y para presión constante. Podría tratar de encontrar entre 2 y 3, no sé, cualquier otro tipo de proceso. Entonces, lo que uno hace es, con un ciclo de Carnot, tiene esas características. 2 isotermas y 2 adiabáticas y las acepta. Y que cuando uno Perfecto. lo quiere pensar mentalmente con un pistón, claro, tiene que hacer, decir, bueno, tengo un pistón que lo tengo en un foco, ¿sí? Mantenido, o sea, en el centro un foco, si quiere, mantenido a temperatura constante, y después lo tengo un sistema que no, aislado, de forma que no pueda recibir calor. Y es un proceso diabático. ¿Sí? Ah, Pero hay buenísimo, que gracias. aceptarlo. No. Pero preguntá, ¿no? O sea, porque por ahí no lo veo yo que vos, el Zoom me indica que estás preguntando. ¿Sí? Interrumpan, por favor, en serio. Prefiero que sea más natural, como si fuese una clase, y que tenga el micrófono abierto y me interrumpan todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Sí, sí, Bien. Bien. Si queremos analizar este proceso, vamos a pensar que tenemos, o sea, que mi máquina térmica, la sustancia de trabajo es un gas ideal. ¿No? Entonces, mi sustancia de trabajo, es un gas ideal. ¿Está? Si es un gas ideal, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, en un proceso cíclico es muy fácil de ver que la variación de energía interna tiene que dar cero. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Básicamente, bueno, tiene que estar en la cabeza. Tengo un ciclo de esas características. Lo que voy a hacer, básicamente, es analizar el rendimiento en este ciclo. Cuando mi sustancia de trabajo es un gas ideal. ¿No? ¿Estamos de acuerdo cuál es el objetivo, lo que queremos hacer? Bien. Entonces tengo que analizar solamente, si quiero analizar el rendimiento, valga la redundancia, de esta máquina térmica que opera en un ciclo de Carnot para un gas ideal, ¿sí? Si quiero analizar el rendimiento que tiene esta máquina térmica, solamente me tengo que preocupar por mirar dos partes. El calor absorbido en la expansión isotérmica, o cedido, que no sabemos, y el calor cedido o absorbido en la compresión isotérmica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ya sé que el calor absorbido, en este caso, medio que adelanté lo que uno está viendo, pero uno sabe que acá absorbe calor porque es el foco caliente, ¿no? ¿Sí? Es el calor absorbido. El calor absorbido, ¿yo cómo lo podría escribir? Básicamente es, de acuerdo al primer principio, el trabajo hecho por el gas, ¿no? ¿Sí? Y el trabajo hecho por el gas, ¿quién es? La integral entre V1 y V2 de P diferencial de B.
¿Sí o no? Sí. Como isoterma y conozco la ecuación de estado de los gases ideales, es muy fácil reescribir P. ¿Sí? Entonces el calor absorbido, vamos a usar Q grande porque si no, así Q, porque si no, escribo feo. Entonces esto es la integral entre B1 y B2 de P, que es N por R por T absorbido, sobre B diferencial de B. Si esto lo integro, ustedes ya saben integrar, están más cancheros que yo porque lo tienen más fresco. Igual esto me acuerdo cómo integrarlo. La natural de B2 sobre B1. ¿Sí? Entonces, ahí se ve fácilmente que obviamente esta integral me da una cantidad positiva, el resultado es integral porque es N por R por TA y es el logaritmo natural de B2 sobre B1 y como B2 es mayor que B1 porque es una expansión isotérmica, es una cantidad positiva el calor absorbido, respeta la convención que fijamos al principio, tiene sentido todo lo que venimos analizando. De igual manera, nada, si yo quiero ver el calor, lo que yo llamé calor cedido, que es en esta parte, durante la compresión isotérmica, de igual manera, también sería el trabajo hecho por el gas, vamos a escribirlo de esa manera, y sería la misma integral, pero acá sería la integral entre quién? Entre B3 y B4 de P diferencial de B. Si hago la misma cuentita, que ya la sabemos hacer, sería N por R por T cedido, ¿no? Logaritmo natural de B3 sobre B4. ¿Sí? ¿Les parece la idea? Ya tengo el calor absorbido, tengo el calor cedido, puedo analizar el rendimiento de esta máquina térmica que opera en un ciclo de Carnot. O sea, el rendimiento para nosotros era 1 menos calor cedido sobre calor absorbido. ¿Sí? O sea que nosotros lo podríamos escribir. Calor cedido era N por R TC, logaritmo natural B3 sobre B4, podría poner un paréntesis para que quede más elegante, dividido N por R por TA, logaritmo natural de B2 sobre B2. Es 1, ¿no? 1 menos todo eso. 1 menos... ¡Ay, gracias! Sí. Esto por querer hacer rápido, no llegamos a ningún lado. 1 menos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Con esto no termino de resolverlo porque no conozco B3 y B4, ¿sí? Podría dejarlo así, nadie me quita que esto está bien, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo que esto está bien. Si yo supiera B3 y B4, la temperatura del isoterma o del foco caliente y del foco frío, por así decirlo, listo, puedo resolver el rendimiento, ¿sí? Pero la ventaja es que tengo la parte del ciclo que no analicé, que es los procesos adiabáticos, me puede dar una relación entre los volúmenes, ¿sí? De este gas ideal. Y puedo reescribir el rendimiento mejor. Y mucho, o sea, básicamente me llego, algo que ya por ahí ya saben, una expresión mucho más clarificadora sobre el rendimiento y más general sobre el comportamiento de las máquinas térmicas, que eso es lo que quiero sacar de acá. Con ustedes no trabajamos como si fuese una clase desde el inicio porque no tenemos que, usted ya tiene una idea de lo que estamos hablando, entonces uno puede ya mencionar las conclusiones que uno espera de acá. Ustedes ya saben qué pasa en un proceso adiabático para un gas ideal. Para un proceso adiabático en un gas ideal, T por B a la gamma menos 1, sabemos que es una constante, ¿no? O sea que yo podría escribir T
TA por B2 a la gamma menos 1 tiene que ser igual a ¿quién? En el proceso adiabático, TC por B3 a la gamma menos 1. Y además, yo podría escribir tranquilamente TC por B4 a la gamma menos 1, usando la nomenclatura de los puntos UC, TA por B1 a la gamma menos 1. ¿Sí o no? Analicé los procesos adiabáticos. Yo podría hacer un cociente, escribir un cociente con esta igualdad. Entonces yo podría escribir, a ver cómo lo escribí yo, así. TA B2 a la gamma menos 1, sabemos que es igual a TC B3 a la gamma menos 1. Pero como se cumple esto también, yo podría acá esto dividirlo por TA B1 a la gamma menos 1 y tiene que ser lo mismo que dividir esto con TC por B4 a la gamma menos 1 por las igualdades que tengo. ¿O no? Simplifico todo lo que no me gusta, porque todo está a la gamma menos 1, o sea que podría tomar de ambos lados raíces de gamma menos 1, ¿no? Sí, escribir de cada de la igualdad esto a la raíz. Acá podría poner una raíz, acá una raíz, ¿sí? O una potencia, hagan lo que quieran hacer, o sea, claramente es una raíz, lo que es fácil, pero podría pensar en una potencia de 1 sobre, digo yo esto por cómo les gusta escribirlo a ustedes las raíces. ¿Sí? Entonces, dicho eso, yo puedo ver que B2 sobre B1 es igual a B3 sobre B4. ¿Sí o no? Sí. O sea que esto es logaritmo. Logaritmo de B3 sobre 4 es lo mismo que logaritmo de B2 sobre 1. ¿Sí? Usando esta idea, esto es igual a esto. Entonces, ahora que analicé eso, y también, bueno, acá NR es el mismo, o sea que lo que llegué a escribir con todo este análisis, que es lo interesante, es que el rendimiento en una máquina de Carnot lo puedo escribir como 1 menos TC sobre TA. O sea, que es lo que llaman habitualmente temperatura del foco frío, temperatura del foco caliente. ¿Sí? Lo puedo escribir en términos de la temperatura absoluta. ¿Sí? Lo puedo escribir en términos de la temperatura absoluta. ¿Cuál es la gracia o las conclusiones que uno saca de todo esto? O sea, bueno, uno escribió, se tomó el trabajo, analizó, llegó a esta expresión. Reescribió el rendimiento para el caso particular, insisto con esto, para el caso particular de una máquina que opera en un ciclo de Carnot. Reescribió el rendimiento. Y me queda únicamente en función de la temperatura de los focos. O sea que lo que me muestra la máquina de Carnot, que el rendimiento que obtengo es independiente de la sustancia de trabajo. Nosotros consideramos un gas ideal, ¿sí? Pero el resultado final del análisis es que el rendimiento de una máquina que opera en un ciclo de Carnot es independiente de la sustancia de trabajo. Solamente depende de las temperaturas de los focos. ¿Sí? El rendimiento es independiente de la sustancia de trabajo, no depende de la máquina, básicamente. Solamente depende de los focos. Si quiero aumentar el rendimiento de una máquina que opera en un ciclo de Carnot, tengo que cambiar las temperaturas de los focos, la relación entre las temperaturas de los focos si quiero aumentar el rendimiento. ¿Sí? Es la forma de lograr un mayor rendimiento de un ciclo de Carnot, solamente cambiando la temperatura de los focos. ¿Sí? Y la otra cosa importante que me establece esta máquina de Carnot, por eso uno hace el análisis, ¿sí? Es que
pone un límite superior para el rendimiento de las máquinas que operen cíclicamente entre dos focos. La máquina de Carnot me impone un límite superior para el rendimiento de todos los ciclos que operen entre los mismos focos. No puedo tener una máquina térmica que opere entre dos focos cuyo rendimiento sea mayor, ¿sí?, que el que me da una máquina que opera en el ciclo Carnot. ¿Está? O sea que, nada, el ciclo de Carnot es un ciclo particular, ¿sí? Pero me da muchas cosas, me deja muchas cosas para analizar un ciclo de Carnot, por eso lo uso tanto. La otra cosa que uno puede sacar jugo de un ciclo de Carnot, es decir, otra cosa que uno pueda usar el ciclo de Carnot para analizar, voy a reescribir la ecuación del rendimiento para un ciclo de Carnot, o a veces le ponen NC, 1 menos temperatura del foco frío sobre el foco caliente. Yo lo llamo seguido absorbido, insisto, porque me paro o me centro en términos de la máquina. ¿Sí? ¿Cuál es la otra cosa que Marcos también lo contó y creo que lo contó más o menos de manera parecida? Yo ya sé que el ciclo de Carnot es el que mayor rendimiento me puede dar para cualquier máquina que opere cíclicamente entre dos focos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el foco frío tuviese una temperatura en particular, es decir, bueno, ¿qué pasa si el foco frío tiene una temperatura de 0 grados Kelvin? Llega al cero absoluto. ¿Puede ocurrir eso? La pregunta que me tengo que hacer. O sea, básicamente me está diciendo, tengo una máquina térmica, tengo dos focos. El foco caliente y el foco frío. Pero el foco frío le pongo la temperatura en particular de 0 grados Kelvin. ¿Sí? El rendimiento, en esas circunstancias, tendría una máquina que opera en el ciclo Carnot y su rendimiento sería el 100%, escribiéndolo en términos de porcentajes. Ahora la cuestión, ¿eso puede ocurrir? ¿Sí? Y acá me da un montón de cosas para analizar. Dice, bueno, supongamos, nosotros no lo sabemos a priori, pensémoslo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es esto, ¿no? La máquina no arrancó. Todavía no realizó ningún ciclo. Pensémoslo de esta manera, porque si no, se nos complicaría. Tengo TA, la máquina de Carnot, ¿sí? Acá tengo un Q1, QA, acá QC, y TC, que en principio para el primer pasito previo a que la máquina empiece a funcionar tiene una temperatura 0. En principio, a priori, con el análisis que hicimos, no hay nada que me diga que eso no puede ocurrir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Dicho eso, empieza a operar la máquina. Hace el primer ciclo. Y me olvidé de dibujar el trabajo, ¿no? La máquina hace el primer ciclo. Absorbe el calor del foco caliente, realiza trabajo, transfiere un poco de calor y parte del calor lo cede en principio, ¿no? Yo no sabría, digo, bueno, esto es lo que estoy poniendo en duda. Parte de esto estoy poniéndolo en duda todo. Si la máquina no tiene un rendimiento del 100%, pero tiene un foco a temperatura 0, en el primer paso del ciclo ya automáticamente, ¿qué le haría? Le cedería un poco de energía en forma de calor al foco frío. Si el foco frío adquiere energía en forma de calor, básicamente lo que tendría que hacer es aumentar la temperatura. ¿No? Yo no quiero que eso pase, porque ese es mi foco a 0 grados. O sea que si la máquina de Carnot empieza a operar, lo que tengo que imponer para que ocurra esto, que QC sea igual a 0. Porque si le transfiere energía al foco de 0 grados, que ya nos puede parecer ridículo que tenga un foco a 0 grados, porque tengo que hacer, si lo pienso en términos de un gas ideal, si tuviese un gas ideal, entre comillas, ese gas
tiene todo temperatura cero, las moléculas no se mueven, están muertas ahí adentro. Pero pensémoslo igual, analizamos el proceso igual. Bueno, arranqué con un foco a cero, el otro trata la temperatura, el foco caliente, inicia el primer paso del ciclo de Carnot, y ya automáticamente, ¿qué hice? Si el rendimiento no es del 100%, le transfiere energía en forma de calor. Entonces ya el foco adquiere energía, ya no puedo tener una temperatura cero. Entonces la única forma que eso ocurra es que la energía cedida al foco frío en forma de calor sea cero. ¿Sí? Pero eso no puede pasar. O sea, en realidad es más justo escribir una flecha. Lo que tendría que imponerle es que esto sea cero. Pero esto no puede pasar, ¿por qué? Porque implicaría que estoy transfiriendo íntegramente calor en forma de trabajo. O sea, estoy transfiriendo íntegramente Q sub A lo transformo en trabajo en estas condiciones. Que ya medio lo imponíamos con la condición. Pero el análisis dice que eso no puede ocurrir, porque viola el postulado de Kelvin. Entonces, la moraleja de este análisis es que no puedo acceder con una máquina térmica, o no puedo tener una máquina térmica que trabaje con el cero absoluto. O sea, básicamente que no hay forma de acceder al cero absoluto, me está diciendo. ¿Sí? Con una máquina térmica. El texto o la conclusión formal que uno sacaría de este análisis que hago usando el ciclo de Carnot, decís, no es posible llegar al cero absoluto con un proceso o máquina térmica trabajando en estos focos. ¿Sí? No puedo tener el cero absoluto con una máquina térmica que trabaje entre dos focos. ¿Está? Sí. Buenísimo. Todo este camino que hicimos, todas esas cosas que fuimos introduciendo, fueron para ahora sí, después de todas estas vueltas que dimos, ¿sí? ¿Es para qué? Para demostrar la equivalencia, la vuelta entre la equivalencia entre los postulados. Fue largo el camino, pero ya vamos a llegar. ¿Sí? Ahora sí, estamos más o menos parados bien como para mostrar la equivalencia de los postulados de Kelvin y Clausius y hacer la vuelta ahora. Es decir, bueno, tengo el postulado de Clausius, demostrar que es equivalente al postulado de Kelvin. Pero siempre lo hacemos por el absurdo, básicamente, decir que el postulado de Clausius, si el postulado de Clausius no fuese válido, tampoco lo tendría que ser el de Kelvin. ¿Sí? Lo único que le veo en contra es que estás a 20 ¿Cómo? horas o más de allá. Bastante más en realidad. ¿Sabes que se me cortó un montón? Entonces, es un momento en el que la gente se haya movido bastante, ¿no? Como que no me sea tan crucial. Y allá. Perdón, Fuera de eso, lo reveo. Conozco un montón de gente de directamente, pero no sé. conozco varias gente que está aquí. No sé si Agustina nos estás hablando, me estás haciendo una consulta. En realidad, como recién en un momento estuvimos parando en la casa de una chica, que es esa amiga Maxi del pibe, que es la que salía con el pibe, que es brasilera, bla, bla, bla. Agustina, Me parece que estás escuchando un audio con el micrófono abierto. Sí, porque pensé que era una pregunta. Yo también. Yo pensé que era una pregunta, no entendía nada. Disculpe, profesor. No, está bien. Perdón, Gastón. No, no pasó nada. Yo porque pensé que era una pregunta y no entendía, no escuchaba nada, no entendía nada. Bien. Dicho eso, vamos al enunciado. Los caminos para demostrar esto son feos todos en general. No sé si lo han intentado hacer, no sé qué camino han elegido para dar la equivalencia entre ambos postulados. Si me cuentan, les digo si vamos a seguir el mismo camino. Mientras tomo un mate. ¿Alguno se lo planteó? Como para explicarlo, decir, no sé si lo van a tomar, esto estoy diciendo, no sé, viene Marcos y me dice, ¿son equivalentes los postulados? ¿Te animarías a contar alguno? O sea, contarlo. ¿Alguno se lo planteó? ¿Cómo demostrar la equivalencia entre los postulados?
Bueno, yo cuando lo preparé el tema, yo intenté entender la demostración desde el Szyr-Szymanski y no lo entendí. Bien. Y ¿Vos? técnicamente es lo que acabas de explicar, pero no podía entenderlo. Ahora sí lo entendí. Pero para que todavía nos falta la vuelta, ¿eh? Ahora vamos a Ah, mostrar la vuelta. Clausius, Kelvin. O sea, la equivalencia entre el de Kelvin y el de Clausius. Bueno, esta parte me pareció buena, el análisis que hace el Fermi. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? No es tan trivial. O sí, tampoco es tan difícil. No es tan difícil, perdón. Hay otra parte que es más fea todavía. El tema de las propiedades. Pero bueno, ahora que aprendimos todo eso, ahora sí estamos en condiciones de mostrar la vuelta. Vamos a suponer que puedo tener un foco T1, o sea, básicamente voy a suponer que no vale el postulado de Clausius, ¿no? ¿Sí? Es decir, básicamente estoy pensando que T1 tiene una temperatura mayor que T2. Entonces, según Don Clausius, digo, respetar la nomenclatura, ¿sí? T1 es mayor que T2, pero sin embargo, si no se cumple el postulado de Clausius, podría transferir energía de un foco frío a un foco caliente, ¿o no? Energía en forma de calor, ¿no? Que es lo que me dice Clausius. Ahora bien, imagínense que tengo un proceso que consta de dos etapas, ¿sí? Una, que es este proceso, le doy energía en forma de calor del foco frío al foco caliente, y después tengo un ciclo de Carnot a continuación. T1 y T2. Tengo la máquina térmica, trabajo, entonces, en la vuelta, acá tengo una cantidad de calor Q1, y acá le devuelvo una cantidad de calor Q2. De alguna manera, extraigo una cantidad de calor lo suficientemente grande del foco T1, ¿sí? Para que una parte la utilice para hacer trabajo, esa máquina térmica, y le devuelva una cantidad de calor Q2 al foco 2. Este proceso, que consta de dos etapas, este proceso global, si quieren de alguna manera, que tiene dos subprocesos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El resultado neto de esto, en términos de energía, ¿cuál sería? El foco T2 se dio una cantidad de calor Q2 y recibió después una cantidad en el ciclo de Carnot, una cantidad de calor Q2. O sea, el foco queda igual, porque el foco tiene que quedar igual. Los focos son reservorios inertes desde algún punto de vista térmicamente, ¿sí? No reaccionan térmicamente, no cambian su temperatura. Entonces, el resultado global de este proceso sería esto. Y el resultado de este global contradice el postulado de Kelvin. O sea que si no vale el postulado de Kelvin, que es lo que estoy proponiendo en este primer gráfico acá, ¿sí? El postulado de Kelvin no vale. ¿Dónde lo impongo eso? Acá. Si el postulado de Kelvin no vale, llego a esta conclusión, utilizando un ciclo de Carnot. Y eso viola el postulado de Kelvin, porque no puedo tener un resultado neto que sea que una máquina térmica, a través de un proceso cíclico, me transfiera todo el calor absorbido en una forma de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, con este análisis sencillo, demostré, ¿sí?, la equivalencia, terminé de demostrar la vuelta para la equivalencia entre los postulados de Clausius y Kelvin. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí. Entonces ustedes tienen una forma de fácilmente, en este caso, de mostrarle al profe si les pregunta por alguna razón, no sé, si les dice, son equivalentes los postulados
de Kelvin y de Clausius, sí, lo puedo demostrar con dos ejemplos sencillos. Uno involucra un ciclo Carnot, que primero tengo que saber el ciclo Carnot como para hacer el análisis. ¿Está? Bueno, y acá, para llegar a donde quería llegar hoy, como que tenemos que ver una cosita que es media ardua. ¿Por qué? No les cuento. Si uno sigue, o sea, si uno agarra, por ejemplo, el Tipler cuando arranca con el segundo postulado o define entropía, nada, lo que hace es decir, bueno, tira 10 renglones, habla de irreversibilidad y define la existencia de una función de estado que se llama entropía. Y la define. Hay algún tipo de análisis que uno puede hacer que es medio complejo para justificar la definición y la forma que tiene que tener la entropía. ¿Sí? ¿Está? Yo voy a tratar de contárselos. Ese análisis está hecho en el libro de Fermi. Me conformo con que tengan una idea de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Que me entiendan la idea global de lo que estamos proponiendo. El análisis, básicamente, trata de, previo a la definición de entropía, lo que hace Fermi es analizar lo que llama propiedades de los ciclos. Y analiza la propiedad de los ciclos, lo que llama reversibilidad y irreversibilidad. O sea, trata de analizar de alguna manera, con la herramienta que tiene hasta el momento, cuándo un ciclo es reversible y cuándo un ciclo es irreversible. A mí me parece brillante lo que hace, porque termina de alguna manera, en términos de ese análisis, define lo que llamo la variable o la función de estado entropía, después. Entonces, le voy a contar eso un poquito, y después vamos a llegar a la entropía como para cerrar lo que quería que veamos hoy. Les recomiendo, si quieren, primero lean el Tipler. Ya sé que les queda una semana y pico para el final. Me parece que se puede hacer rápidamente, o sea, repasar el Tipler y después el Fermi, que es el 50% de la materia es termodinámica, básicamente. Entonces, lo que hace el bueno de Fermi, que era brillante, dice, bueno, tengo un sistema. Ese es mi sistema. Ese sistema experimenta una transformación cíclica. ¿Sí? Voy a poner las palabras claves de este sistema. Sistema el cual experimenta una transformación cíclica. No ahonda mucho cómo es esa transformación. Dice, bueno, yo tengo una transformación cíclica. Durante ese ciclo, recibe o entrega calor de un conjunto de n fuentes. ¿Sí? ¿Sí? Nada más que eso. Recibe una cantidad de calor de n fuentes y el sistema recibe o entrega, porque en principio no puedo decir, una cantidad de energía en forma de calor. ¿Sí? Nada, está proponiendo un ciclo muy general, ¿no? Tengo un ciclo, ¿sí? Un sistema que opera cíclicamente y opera cíclicamente en un montón de procesos, básicamente. Es decir, bueno, entre T1 y T2, T2 y T3, T3 y T4, yo me lo imaginé así, ¿no? Tengo n fuentes. Y en todo este proceso hay una cantidad Qn de calor que intercambia. ¿Sí? En ese camino absorbe y recibe calor de esas fuentes, en ese proceso cíclico entre fuentes, dice el tipo. En estas condiciones, lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que uno va a ver, que la sumatoria de todos estos calores, desde i igual a 1 hasta n, de Q sub i sobre T sub i, esto siempre cumple que sea menor o igual que 0 ese cociente. Y que el signo
o sea, básicamente si es estrictamente menor o igual, básicamente en esta desigualdad, depende o está asociado a la reversibilidad, ¿sí?, del ciclo. ¿Está? Bien. Lo prueba. Dice, lo vamos a probar. Yo ya tengo de base ese ciclo, ese sistema que opera cíclicamente, ¿no? La demostración es media, vamos a tomarla entre comillas, pero vamos a tratar de entender la idea. Dice, vamos a demostrarlo. ¿Sí? Demostrarlo es decir, bueno, esto ya lo tengo. Esto que enuncié acá ya lo tengo. Tengo ese sistema que opera cíclicamente y que hace todas esas cosas. Para ese sistema se cumple que la sumatoria de los Q sub i sobre T sub i tiene que ser menor o igual que 0. Veamos si eso es cierto. O sea, lo que quiero es demostrar que esa desigualdad es cierta, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Con nuestro objetivo? Sí. Dice, bueno, supongamos que tengamos una fuente. Que vamos a considerar, además del ciclo, el sistema ese que opera cíclicamente, vamos a considerar una máquina de Carnot que opera entre focos, opera entre todos esos focos, todos los T sub i. Puse T sub 1 y T sub i. ¿Sí? Yo lo voy a escribir de manera general. La máquina de Carnot opera con todos esos focos o fuentes que propuse, más una fuente o foco T0, ¿sí? T0 de temperatura arbitraria. O sea, básicamente estoy proponiendo algo así. Tengo n ciclos de Carnot, por así decirlo de una manera, todos operando entre una T0 arbitraria la máquina me es más fácil de pensarlo en este sentido, o sea, vale para cualquier sentido, pero yo lo propongo que T0 por ahí es mayor que las T sub i para pensarlo, porque es más fácil el análisis, ¿no? O sea, esa desigualdad vale independientemente si cedo o absorbo calor. ¿Sí? O sea, puedo analizarlo de las dos maneras. Nosotros, para que la cosa sea más sencilla, vamos a suponer que tengo esto. Esto lo llamo Q sub i 0 y esto Q sub i. Acá tengo la máquina de Carnot. ¿Sí? Y que se dé una energía en forma de trabajo. Entonces, y de esto tengo tantos ciclos, o sea, cada una entre estos dos focos, T sub 0 y T sub 1, T sub 0 y T sub 2, T sub 0 y T sub 3, entre los n focos tengo n ciclos, tantos como los que realizó el sistema cíclicamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si es una máquina de Carnot, esta, por lo pronto, del ciclo o de la parte que involucra, o de todos los ciclos de Carnot, yo podría escribir que Q sub i 0 sobre T0 tiene que ser igual a Q sub i sobre T sub i, ¿no? De los rendimientos, son equivalentes de lo que analizamos recién. Entonces yo podría escribir de esto fácilmente que la energía que cede el foco caliente T0, ¿sí? O sea, la energía que cede en forma de calor el foco caliente, que Q sub i 0 es algo que tiene la forma T0 sobre Ti por Q sub i. Ya vamos a arribar, ténganme paciencia, ya vamos a arribar a alguna idea más, más decente. Hasta ahora tengo eso. Propuse un sistema que opera cíclicamente entre n focos, ¿sí? Y en cada uno de esos ciclos recibe o absorbe una cantidad de calor. ¿Sí?
el foco frío, ¿no? Porque estoy hablando de la energía que recibe el foco frío. Uno de los dos sistemitas. Y estoy pensando una máquina que opera n veces, o en n ciclos, entre T0 y T sub i, mediante un ciclo de Carnot. Y en cada uno de esos procesos cede una cantidad de energía y el foco frío adquiere la misma energía en forma de calor que la del sistema S, la que opera en el sistema cíclicamente que mencionamos antes. Dicho eso, junto todo, hago un gran combo. Propongo hacer un gran combo, ¿no? Es decir, considerar el sistema que opera cíclicamente más el ciclo de Carnot, que opera entre esos focos, todo junto. ¿Sí? Entonces, si considero S más el ciclo de Carnot, ¿qué es lo que pasa? Como un solo proceso. O sea, la palabra que voy a usar es el único proceso global que está compuesto por dos procesos. Lo que hace el sistema S, que opera cíclicamente, más el sistema de Carnot. ¿No? Entonces, el resultado global de esas dos cosas juntas, ¿cuál es? El sistema S aporta una cantidad de calor Q sub I. Entonces mi sistema lo puedo pensar que es T sub I, ¿no? Aporta una cantidad de calor Q sub I. ¿Pero quién se la devuelve después? Carnot. ¿Sí? ¿Está? O sea que el sistema, o lo que yo acá en Carnot llamé foco frío, que es el que me actúa como foco caliente, si quieren, en la transformación cíclica de S, ¿sí? ¿Qué me aporta? O sea, termina teniendo una energía neta, lo que se dio a ese sistema es lo mismo que absorbió, ¿no? En el proceso global. Entonces, ¿cuál es el único resultado? O sea, digo, el calor total en el ciclo para el sistema T sub I, para el sistema compuesto, ¿sí? El calor puesto en juego para T sub I, en el ciclo completo, es 0. O sea que en el ciclo compuesto, lo único que veo, ¿qué es? En términos de calor, lo único que veo, si los sistemas, como ambos sistemas operan cíclicamente, no tengo cambios de energía, ¿sí? Lo único que termino viendo es esa energía que cede T0 en forma de calor. No estoy hablando de los trabajos. En términos de calor, lo único que veo, los calores puestos en juego, ¿sí? El único calor que me queda ahí bollando, ¿quién es? Q sub I0, el que suministra el foco caliente en el ciclo de Carnot. Y es el único que voy a transformar en trabajo, ¿o no? Porque los procesos son cíclicos, o sea que en el global la variación de energía tiene que ser 0 variación de energía interna. ¿Sí? Miremos un poquito ese Q sub I0. Si yo lo que hice es sumarlo, ¿sí? El calor perdido, o sea, la energía perdida en forma de calor por la fuente T0, total, ¿quién es? Yo le voy a llamar Q0. El calor total es la sumatoria de los Q sub I0, ¿no? Desde I igual a 1 hasta N, porque tengo N fuentes o N ciclos. ¿Sí? Si sumo todos esos, ¿qué me queda? T0, porque entonces está T0, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de Q sub I sobre T sub I. ¿Sí o no? ¿Puede ser Q0, el Q total en este ciclo compuesto mayor que 0? Porque es la gran pregunta ahora.
Si Q0 fuera mayor que 0, mi resultado global en ese ciclo compuesto sería que únicamente transformé ¿qué? Energía en forma de calor en trabajo, mi único resultado del proceso. Y eso viola el postulado de Kelvin. O sea que eso no puede ser mayor que 0. O sea que la única conclusión que tengo, como T0 es una cantidad mayor que 0, es que la sumatoria de Q sub i sobre T sub i tiene que ser siempre una cantidad menor o igual que 0. Y ahora les va resonando esto, como vamos llegando a definir la idea de entropía, que siempre tiene que ser menor o igual que 0, la versión de entropía. ¿Sí? Dicho eso, se puede hacer el ciclo, como el ciclo es reversible, se puede pensar en el otro sentido. ¿Sí? No lo vamos a hacer porque ya es bastante molesto pensar todo, pero se puede aplicar el ciclo invertido. Si yo aplico el ciclo invertido, la condición inicial se transformaría en algo así. Uy, perdón. Denme un segundo. Yo lo que digo es que si hago el ciclo invertido, la condición inicial para S sería menos Q sub i sobre T sub i si esto es menor o igual que C. Si hago el ciclo invertido, ¿sí? Porque son reversibles todos estos procesos, si hago esto puedo hacer la misma demostración, no importa, no nos vamos a detener en eso, ¿sí? Y se cumple. O sea que las dos condiciones que tendría sería, al ser el ciclo reversible, tendría esta condición y esta condición. ¿Lo escribí bien? Sí, me da igual que sea. Entonces, al tener un ciclo reversible, lo pienso en las dos direcciones y llego a estas dos condiciones. ¿Sí? Es el mismo análisis, pero al revés, ahora. Si hago ese análisis, al ser un ciclo reversible, no se pueden cumplir ambas condiciones a la vez. La única forma que se cumplan las condiciones simultáneamente es que si un ciclo es reversible, esta cantidad, ¿sí?, sea igual a 0. Si el ciclo no es reversible, puedo conformarme, seguro que va a cumplir esta. Si el ciclo es reversible, va a cumplir esta. Entonces, llegué a una condición de reversibilidad o irreversibilidad de los procesos en términos de un sistema hipotético, ¿sí? Pero pude encontrar algún mínimo de idea del comportamiento de ese cociente, Q sub i sobre T sub i, que nosotros después, uno lo termina escribiendo en forma infinitesimal, ¿sí? Esto así, ¿no? dq a dt es menor o igual que 0. Y si el ciclo es reversible, esta integral en una trayectoria cerrada me tiene que dar 0. Esto habla de la irreversibilidad, es decir, que consideré el análisis que hicimos recién, pero para procesos infinitesimales, lo puedo escribir como una integral en un ciclo, ¿sí? Y si el proceso es irreversible, esta integral tiene que ser menor que 0, y si el proceso es reversible, tiene que ser igual a 0. Que esto por ahí les suena a ustedes que lo vieron en algún momento. Ese análisis está bastante lindo planteado. Es áspero de entender, hay que leerlo varias veces, porque Fermi, ya les digo, no tiene un lenguaje lo más amigable para escribir, pero es el único que te menciona esto, por ejemplo. Es el único que te da esta idea que los otros libros no te dan ni idea. ¿Sí? Te dice, nada, cuando van al, no sé, van al Tipler, y les habla y dice, bueno, hay procesos que son irreversibles. Chau, que es poco probable, si quieren, vamos a un lenguaje más de otro modelo, pero te va a decir, bueno, los procesos irreversibles son procesos que tienen poca probabilidad de volver a ocurrir, ¿no? Sí, yo me acuerdo, creo que Mendoza alguna vez, cuando nos daba clase, con todo el ejemplo, es decir, si yo agarro en un recipiente, tengo una habitación en vacío, y pongo una botella con gas, acá, y abro la tapa.
voy a hacer un análisis microscópico de la reversibilidad. Suelto, y esto a la larga, el gas va a quedar repartido por toda la habitación, ¿no? ¿Puede volver el gas naturalmente dentro del recipiente? Sí, es muy poco probable que lo haga. Sí, el grado de irreversibilidad tiene que ver con, uno de alguna manera lo puede definir microscópicamente. Que un proceso sea reversible es la probabilidad de ocurrencia de alguna manera, de que ocurra. Esto es porque estoy haciendo un análisis a nivel microscópico. Así, abro la botella con gas que está muy comprimido, lo abro, se desparrama por toda la habitación y después naturalmente existe, mínima, pero existe la posibilidad que por todo un conjunto de condiciones el gas solo se vuelva a meter dentro del frasco. Creo que el Tipler menciona, para tratar de, contando algún tipo de proceso, habla de la expansión adiabática, la expansión de Joule, ¿no? Tengo todo el gas acá, tengo la llave, abro y el gas llena los dos recipientes. ¿Puede ser que naturalmente solo vuelva todo el gas al único recipiente? Sí, es poco probable. ¿Sí? Es muy poco probable que todo el gas naturalmente vuelva a ocupar el único recipiente solo con la llave abierta. Existe una probabilidad mínima. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este análisis que hace Fermi le pone una forma matemática a la reversibilidad y irreversibilidad de los procesos. Porque esto vale siempre. Por más que yo considere un caso particular, esto vale siempre. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahora que nos sentimos más llenos con estas, que vimos alguna matemática ahí en el camino, vamos a definir la entropía. ¿Sí? Vamos a definir la entropía. ¿La entropía qué es? Nosotros vamos a definirla como una función de estado. ¿Sí? La vamos a aceptar y ahora les voy a decir dónde lo pueden chusmear, porque todos los libros te proponen definirlo como una función de estado. Es una función de estado y lo tengo que aceptar, así como U es una función de estado. ¿Sí? Así como la energía interna es una función de estado. Entonces, digo, voy a llamar S a una nueva variable termodinámica, ¿sí? Que la llamo entropía. Es una función de estado, es aditiva, o sea que es una variable extensiva, ¿sí? Es una función de estado, es aditiva, no me quiero olvidar de nada, y lo que nos va a interesar analizar son las variaciones de la entropía. Al igual que la energía, lo importante no es la entropía en un punto, sino son las variaciones de entropía. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un sistema que evoluciona, y vamos a hacer la evolución en un diagrama PV, evoluciona en el estado inicial a un estado final, lo que me interesa es analizar cómo cambia la entropía en ese proceso. No voy a usar la palabra proceso, aunque esté involucrado el calor, porque es una función de estado la entropía. O sea, me interesa analizar los cambios de entropía en ese fenómeno, si quieren. Podría usar la palabra proceso, pero nosotros asociamos proceso al calor siempre. O al trabajo. Entonces, defino la entropía o la variación de entropía en forma diferencial. El diferencial de S es igual al diferencial de Q reversible sobre T. ¿Sí? Esa es la forma de definir entropía. Es un cambio infinitesimal. Es la entropía lo que analizo con esa definición. Donde la entropía es una función de estado y es una variable extensiva al igual que la energía. Un detalle importante que creo que es el Tipler el que lo dice. Al ser una función de estado la entropía, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta. O sea, porque acá si yo defino la entropía de esa manera, la primera pregunta que nos va a venir a la cabeza es decir que para que haya variación de entropía solamente tiene que haber puesto en juego un calor, y no es cierto. Hay infinidad de procesos que producen variaciones de la entropía del sistema. Pero lo defino en términos del calor porque como la entropía es una función de estado, mientras yo elija un proceso
¿sí? Involucrado en una cantidad de calor en ese proceso que une a esos dos mismos estados, ya puedo calcular la variación de entropía. Porque es una función de estado. Ahora, el proceso necesariamente que produzca la variación de entropía, ¿tiene que tener asociado una variación de calor? No. Lo que hago yo es un truco matemático para poder medir la entropía. Esto me da una herramienta para medir la variación de entropía. Pero no necesariamente el proceso que yo estoy describiendo entre esos dos estados entrópicos tiene que tener un calor puesto en juego. ¿Se entiende la idea? Eso es muy importante entender eso. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Dicho eso, esperen que para ordenarme yo, lo que quería contarle es un análisis en particular, para terminar la idea. La entropía es esto nomás, ¿eh? Es esto, la definición. Después ya está. Uno lo empieza a aplicar a cada proceso en particular. ¿Sí? Listo, nos quedamos con la definición de entropía. Les recomiendo, denme un segundito, que es algo que quiero que lean para tener la idea en la cabeza. Déjenme que deje compartir un cachito. Denme un segundito y busco lo que quería mostrarles. Que no me acuerdo en qué página está, cuesta un cachitín, pero ténganme paciencia. Ahí está. Ya casi, ya casi. Ya estoy. Ay. Lo tenía que dejar abierto, así se los mostraba. Ahí está. Les comparto un segundito la imagen de dónde, es página 55 del Fermi. Acá. Después, cuando tengan un ratito, o hoy, si pueden, léanse, presten atención a eso. La entropía de sistemas cuyos estados pueden ser representados en diagrama APB. Porque me permite hacer un análisis que me demuestra que la entropía es una función de estado de T y B. Para un caso particular lo hace, ¿no? ¿Sí? Pero me demuestra que la entropía es una función de estado. Y lo hace en una página el tipo. ¿Sí? Léanlo como una aplicación de esto. ¿Estamos? Página 55, el Fermi al final. Eso me permite, para que no sea tan brusco decir, bueno, nada, nosotros aceptamos porque se define así que es una función de estado. Pero para que lo vean en un caso particular, que se llega a la conclusión de que la entropía es una función de estado. ¿Sí? Son casos particulares, pero bueno, me gustaría que lo miren. Dicho eso, volvamos a la pizarra para terminar lo de hoy. Tenemos la definición de entropía. Y voy a hacer unos comentarios al final, después que termine esta aplicación de la idea de entropía. Supongamos que tenemos un proceso cuasi estático, ¿no? Un proceso cuasi estático reversible, donde un gas absorbe una cantidad de calor. Es un proceso, básicamente, un proceso cuasi estático reversible. ¿Sí? Tengo un proceso cuasi estático reversible. Nada. Si yo tengo un proceso cuasi estático reversible, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, yo podría escribir diferencial de U es diferencial de Q más diferencial de W. ¿No? ¿Sí? O sea que nada, lo escribo un poquito mejor. Diferencial de Q, que a veces yo le pongo reversible, menos P diferencial de B. Si es un gas ideal, si le agrego la condición de que tengo un gas ideal,
hasta ahí no tenía la condición de que sea un gas ideal. Le agrego la condición de que tengo un gas ideal, yo podría escribir du como Cb diferencial de T, Tq, ténganme paciencia que vamos a llegar a algo productivo, y el hecho de que sea un gas ideal, yo podría escribir P como nRT sobre B diferencial de B. Voy a hacer un pasito más, o sea que diferencial de Q, yo lo podría escribir como Cb diferencial de T más nRT sobre B diferencial de B. Una cosa importante, que uno puede hacer la cuentita para demostrarlo acá mismo, es que acá en esta expresión se ve que esto no es un diferencial exacto de calor. Que siempre decimos que es un diferencial inexacto. Si uno juega con la definición de diferencial exacto, esto es la derivada parcial de Q con respecto a T. Esto es la derivada parcial de Q con respecto a B, ¿no? Si fuese un diferencial exacto. En términos matemáticos, para jugar un ratito, si mal no me acuerdo, hace mucho que no estoy en análisis 2, mucho. Esto lo podría escribir como diferencial de Q sobre T, y este término sería en realidad diferencial de Q con respecto a B. Si fuese un diferencial exacto, este término que yo lo podría llamar G y este término H y T derivados con respecto a las cruzadas tendrían que ser iguales si fuese un diferencial exacto, ¿no? La derivada de G con respecto a B tendría que ser la derivada de H con respecto a T, si fuese un diferencial exacto. Si lo hacen van a ver que no dan lo mismo. Entonces ahí se da cuenta uno que cuando habla de diferencial de Q, el calor puesto en juego, no es un diferencial exacto. Eso es también tiene interesante esto, para agregarle algo más importante. Pero podemos seguir. Acá se ve que no es un diferencial exacto. Si tengo esta expresión acá de diferencial de Q, que es un calor reversible, que yo no le seguí poniendo, pero es reversible, ¿no? No uso notación. Yo podría escribir que diferencial de S es el diferencial de Q reversible sobre T. Entonces divido todo sobre T. ¿No? ¿Están de acuerdo o no? Yo podría decir que esto es CB sobre T, diferencial de T, más, si esto lo divido T, me queda NR sobre B, diferencial de B. Si propongo, que lo cumple bastante bien, que CB es constante para un gas ideal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? CB es constante. Integro, ¿sí? Integro de ambos lados. Yo podría encontrar que delta es el cambio de entropía para este gas ideal cuasiestático que experimenta un proceso cuasiestático reversible. La variación de entropía puesta en juego se puede escribir como se ve, logaritmo natural de T2 sobre T1 más NR logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Sí? Un ejemplo de esto podría ser una expansión libre, ¿no? De un gas ideal. Porque arranca con un volumen 1, va hasta un volumen 2 y pasa de una temperatura 1 a una temperatura 2. Esto podría ser, esta ecuación describe bien lo que llamamos una expansión libre. Es una aplicación, ¿no? Porque una vez que definiste la entropía, ya está. Lo que tenés que ir aplicándolo a distintos casos. Acá lo aplicamos para un gas ideal, el cual experimenta un proceso cuasiestático reversible. La expresión que tengo podría corresponder a la expansión libre de un gas ideal. El resultado que saqué. En el camino pude probar, por suerte, o pude darme una idea de que, por qué llamo o digo que el calor es un diferencial inexacto. ¿Sí o no exacto? Dicho esto, eso es lo que yo quería más o menos contarle en los plazos más. Siempre llego con lo justito, bien. Por lo menos lo vengo regulando bien. En las 2 horas siempre estamos justos. Pero te hago una consulta, no sé si capaz yo entendí mal. ¿Sí? Vos salís, arrancás que es un proceso cuasiestático reversible. Sí.
Y una expansión libre no es reversible. Después le sumé No, la por eso condición sí. de que es el gas ideal. No, Ah, porque no considero un ciclo tampoco. está bien. Si fuese un ciclo, la variación de entropía, ¿sí? Eso es reversible porque en un ciclo me daría 0. Y lo que estoy calculando es la variación de entropía entre dos estados. No fui y volví. Claro. ¿Sí? Podría Está hacerlo bien. reversiblemente, lo que me está diciendo esto. Dicho esto, algo que no sé si no debería ser de la competencia del programa, pero me gustaría mencionarlo. En realidad, esta es lo que dimos, o la definición que proponemos para la entropía, es una definición de tipo macroscópica. Definimos la entropía como una función de estado, que ese cociente de Q a de T está asociado a lo que vimos, a la reversibilidad de los procesos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, podríamos decir que si la variación de entropía es 0, el proceso es reversible en un ciclo cerrado. Si la variación de entropía es mayor que 0, no es reversible, ¿no? Y la definición es la definición de una variable macroscópica como una función de estado, ¿sí? Es una definición macroscópica, es una función de estado y es una variable extensiva. Y la defino de esa manera. ¿Estamos? Después, cuando cursen otras materias, van a ver que hay una definición más amigable de la entropía que la asocia con lo que dijimos de los procesos reversibles y reversibles. Por eso no me gusta mezclar, a veces me parece que los libros mezclan los modelos, porque cuando te metes a modelar microscópicamente el grado de reversibilidad y irreversibilidad de los procesos, ¿sí? Ya cambias de modelo. Estás a nivel microscópico y ahí das una idea un poquito mejor de lo que es la entropía. ¿Sí? Después van a ver en termodinámica estadística o en estadística que la entropía, ¿sí?, es lo que se dice, es el número de estados, de microestados asociados a un macroestado. Eso es lo que se define como una entropía. A las variables macroscópicas que caracterizan un estado global, T, P, B, todo eso, ¿sí?, por así decirlo, hay un montón de microestados. Por ejemplo, tengo un gas, hay un montón de microestados, muchos microestados, donde los microestados están definidos por las características del estado de cada molécula, que dan el mismo promedio global del sistema. Entonces, cuando uno dice la entropía se define o da una idea del número de microestados accesibles a un macroestado dado, ¿sí? Ahí hablan de entropía del estado reversible y irreversible un poquito mejor. Viste que cuando en general todo el libro hablan de orden y desorden. ¿Qué es desorden? ¿Qué es orden? O sea, un estado ordenado es aquel que tiene menor número de microestados accesibles a un macroestado. Eso es un estado más ordenado. Un estado muy desordenado tiene muchos microestados accesibles o que son compatibles con el macroestado del sistema. Pero eso es una definición más de tipo termodinámica estadística. Pero yo no quería dejar de hacer la salvedad que no está involucrada estas ideas en nuestro modelo, pero los libros hablan de desorden. Y no está hablando bien de desorden cuando la palabra desorden implica un análisis microscópico. ¿Sí? ¿Está? Por eso también les dije que el análisis ese que les decía es un análisis microscópico, el de la expansión de Joule. El del recipiente que yo conté también es un análisis microscópico. O sea, la física nosotros tenemos que trabajar dentro de la validez de nuestro modelo. ¿Sí? No nos podemos salir de eso para explicar los fenómenos. Si estamos mezclando modelos, estamos haciendo una cagada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Siempre llegamos.